Y otro día amaneció bien chiquitito, como que se veía, no sabían que en la iglesia una muerta y un diablo y quién sabe qué tantas cosas. Estaba llena la iglesia, ¿no? Y luego alguien dijo que se limpió los ojos, que estaba viendo allá. Y tú ves lo mismo, acá caramba, sí, le dijo. Y luego lo picó la bolsa y se empezó la gente a picarse y a ver lo que estaban, se asombraron, ¿no? Con lo que estaban viendo. Y ya que terminó la boda y se fue la gente, pues otro más curioso, con la uña, ¿qué pasará? Mucha gente tenía miedo o nos informaron en su momento cuando estuvimos presentes trabajando las primeras pinturas, de que tenían miedo a entrar incluso a la iglesia. A los niños y las personas un poco más avanzadas de edad no podían creer lo que estaba sucediendo. Mira, 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 mira. Yo a ti te adoro. La humedad de las paredes, ¿no? La humedad de las paredes y luego empezaron a verse las figuras estas, ¿no? Pues interesante, ahí radica mucho pues el impacto que causa estas imágenes, estos hallazgos, estos descubrimientos en las comunidades investigadoras, ¿no? O sea, en las comunidades especialistas como historiadores, arqueólogos, restauradores, incluso clérigos, ¿verdad? Que de alguna manera tendrían que explicarnos de qué manera se podría interpretar esta presencia pictórica dentro de un templo, con las imágenes de un diablo, de un monstruo, de un esqueleto, de una virgen del Apocalipsis, representativo de los evangelistas, que de alguna manera simbolizan el fundamento de la Iglesia católica universal. En la noche era pura lámpara, era de petróleo, de modo que se alumbraba y era imponente entrar a la iglesia.
Mi nombre es Rodolfo del Castillo López, trabajo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Mi puesto es de restaurador perito en bienes muebles. Me tocó en lo personal venir también con un restaurador que se había integrado al Centro INA Sonora a partir del temblor que había ocurrido en la Ciudad de México en 1985. Este templo tan importante que tenemos aquí pertenece pues a la Pimería Alta. Pitiquito siempre fue considerada un pueblo de visita de la misión de Caborca, por lo que rara vez se tenía también un misionero pues asignado a esta región, ¿no? Por lo regular eran visitados por el encargado de la cabecera de la misión. En lo que concierne a los misioneros que llegaron a estas regiones, todos sabemos que los primeros fueron los jesuitas, o de la orden de San Ignacio de Loyola, como se les conoce. Su llegada a esta región es en los años a finales de 1600, o sea, prácticamente finales del siglo XVII podríamos ubicarnos, ¿verdad? 1690, 1695, que era pues cuando se fundaron estas misiones. Es importante mencionar que los misioneros jesuitas fueron expulsados pues en 1768 por el imperio, por el rey español, ¿verdad? Y considerando pues la llegada de los franciscanos a esta misma región en 1768 y 1769, ¿verdad? Que ocuparon la región de la Pimería Alta y que ocuparon la región de la Pimería Baja, fueron los franciscanos de la Santa Cruz de Querétaro, los misioneros que de alguna manera se establecieron y que formaron parte pues de esta conformación social de los indígenas, ¿verdad? Entonces hablamos, por ejemplo, de Pitiquito, fue una de las primeras construcciones que los franciscanos erigieron de este tipo, o sea, volumétricas, un poco lisas, un poco carentes de decoraciones, pero que sin embargo cumplían con todas sus funciones de seguridad, cumplían sus funciones de lo sagrado, y que de 1770 a 1780 y tantos fue cuando se presume o se podría decir que fue construido. Sabemos que los franciscanos construyeron, pero también reconstruyeron misiones que eran de la época jesuita. En algunos casos solo reconstruyeron lo que era la portada, o sea, la fachada principal, que rehicieron esas partes, pero sin embargo también aprovecharon lo que había de las construcciones jesuitas, ¿sí? Todo el material de adobe que tenían, toda la traza incluso, como Quitoa en este caso, pero aquí Pitiquito fue un solo templo franciscano, ¿no? O sea, de hecho se fue construido completo. Ya le llamó la atención y la gente que venía pues se sorprendieron y decían que está pasando, que están apareciendo estas cosas en la iglesia. Pero ya que se acercó se dieron cuenta de que había algunas capas de cal, ¿no?, que les cubrían. Y entonces fue cuando venía una gente pues no sé de dónde vendría, pero estuvieron algún tiempo aquí quitando las capas de cal hasta que aparecieron bien las pinturas y así quedaron. Lo primero que hicimos fue detallar de buena manera lo que es la eliminación de las capas de cal, es decir, proseguir así, pero con un detalle de tratar de dejar bien libres los colores que se observaban. En el templo encontramos pinturas de distinta época, es decir, las que están más en la superficie son pinturas que tienen menos antigüedad,
debajo de ellas hay otra capa de emplaste que se aprecia pues unas pinturas un poco más de colores más fuertes incluso y están más a un nivel más profundo de las columnas. Eso pues nos da la idea de que ya existían pinturas en mucho antes de que aparecieran las que ahorita estamos viendo como más recientes. ¿Quién pintó estas imágenes y para qué lo hizo? Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde él va. Toda creación humana tiene una intención, más el arte tiene una intención de provocar en el espíritu humano una reacción. Esas son las intenciones de los recintos sagrados o de los espacios para la liturgia. Crear un ambiente propicio para elevar la oración. Así que este templo tiene, aparte de toda su simbología, en su totalidad una virtud muy importante que es la de provocar el recogimiento. Las bóvedas, las dimensiones de las paredes, los colores utilizados responden o se conjugan todos ellos para provocar al espíritu humano, responden a una intención, la intención de quienes se involucraron, insisto, comunidad y misioneros, quienes se involucraron en la construcción de este templo. Palabras y esa agua son palabras. Primero es el de la Virgen, y luego sigue el del mar, luego está uno de una calaca, y luego está uno así como de un águila, y luego uno de un león, así, pero como que casi no se nota, y una virgen, y también una paloma, así como que con un libro. Así. Para mí la Virgen esa es la corredentora, ¿verdad? Y por ella también nosotros podemos ser salvados. La Virgen del Apocalipsis, que es el símbolo de la nueva condición del cristiano. Es la vocación, podríamos decir, del pueblo o de todo aquel que se bautiza. La Virgen del Apocalipsis tiene muchos símbolos también a su vez. Está con la luna bajo sus pies. Es el pueblo o el bautizado que tiene capacidad para pararse, para pisar el mal, dominar el mal. Vestida de sol o con un sol a su espalda, que es envuelta por la protección divina. Y con una corona de 2 estrellas, simbolizando esta persona no es un individuo en concreto, es todo el pueblo, el nuevo pueblo de Israel, el nuevo pueblo de Dios, haciendo alusión a las 12 tribus que fundaron el pueblo. Bueno, en esta región
de Pitiquito, en toda la región de la Pimería Alta, las culturas que vivía aquí, los grupos indígenas que vivían aquí cuando llegaron los misioneros, de hecho eran los Pimas los que habitaban, ¿verdad? Entre ellos había otros, pero más dispersos, guileños, cocomaricopas, etcétera, incluso pápagos, pero los que más o menos se fueron integrando a esta llamada civilización así un poco mal entendida, pues, creo que en la medida que fueron los Pimas primeramente, en la medida que se avanzaba en la colonización, se iban conociendo otros grupos indígenas, pero como ya mencionamos que era la región de frontera, no eran grupos que estaban controlados o no estaban dominados por los españoles, sino que ya hasta esta frontera, hasta aquí llegaba el dominio español, pero los grupos indígenas había mucho más allá del río Gila, el río Colorado incluso, ¿verdad? Pero sí llegaban a venir indios de muy distanciados, pues, de estas misiones que existían, ¿verdad? Entonces los pápagos fueron los que finalmente, como grupos indígenas, permanecieron en esta región. Eso de los nombres de los pueblos que vivían aquí es muy relativo dependiendo de quién lo diga. Si lo dice el europeo, el blanco, a los que aquí nacieron les dicen Pimas, ¿sí? Y le dicen Pimas a los que están desde Ónavas, todo lo que es la opatería, hasta los de acá, todos les dicen por parejo Pimas altos y bajos. Los de aquí son los Pimas altos, aunque había en las misiones siempre había 2 o 3 Pimas bajos u ópatas que ya habían asumido la fe con anterioridad y pues bueno, venían haciendo una labor también de testimonios, acompañando al misionero, ayudando a abrir camino a alguien que obviamente se podría entender con mayor facilidad con el nativo. La palabra Pima es una palabra atribuida por los europeos a los nativos. La palabra pápago es una palabra también atribuida por otros pueblos, ¿sí? Y de manera despectiva a los nacidos aquí, a los indígenas. La palabra pápago significa el frijolero, es una manera despectiva. En la gente nativa, especialmente los más cercanos a las costas o a la región desértica, se llaman los Tohono-O'odham. Entre ellos se llaman Tohono, que es nosotros la gente. Normalmente significa nosotros la gente del desierto, la gente de la arena. Por otra parte, se menciona en el Angelito de la Jarra que habla sobre el lavado de manos de Poncio Pilato para este evento que se dio de la crucifixión. Del otro costado podemos apreciar una mano, una especie de guante, unas palmas, otro angelito que también lleva unas pinzas y un martillo que sugiere la acción de que van a desclavar, pues, a Cristo, ¿verdad? También se ve un gallo ahí, que es el gallo de la pasión, una palma, la palma bendita, y otros dibujos que de alguna manera son representativos de este calvario, ¿no? De este evento. Bueno, la llegada de los misioneros a esta región tenía que ver, pues, con las creencias de que en la medida tenía que ver mucho la expansión colonizadora del Imperio Español. En la medida que llegaban a estos territorios, en este continente americano, siempre se encontraban con gentes que no eran católicos o no eran cristianos, y para el imaginario de occidental, el no ser católico, el no ser cristiano, representaba que no eran personas aptas, que no eran incluso considerados como humanos, sino que eran dentro de una clasificación de cultura. Ellos los indios ocuparían la escala más baja, es decir, bárbaros, o incluso como animales los trataban, o menores a veces que bestias, ¿no?
Sin embargo, en la medida que se iban adentrando en el conocimiento de la doctrina, que se iban dando cuenta de la fe de Dios, de los santos y todo eso, ellos iban conformando este pueblo de misión. Este era un pueblo. Sin embargo, la parte central eran los templos. Los templos era esa parte donde se destinaba la organización, donde se destinaba la evangelización, donde se destinaba para hacer todo ese tipo de control pues de los indígenas, y la evangelización misma, ¿verdad? La reducción y todo lo que tenía que ver con el control propiamente espiritual e incluso material de los grupos indígenas. El pueblo vive su pasión, vive su muerte, pero la muerte no tiene la última palabra. La vocación definitiva del cristiano es la vida eterna, y este tema se remata pues en la cúpula, en el ábside superior del presbiterio, con un cielo estrellado que se abre, un cielo que se abre por la acción del Espíritu Santo. Al centro está una paloma irradiando unos rayos como de sol, abriendo el cielo para todos. También encontramos en medio dibujos alusivos a la segunda venida del Señor. Al frente está una paloma con unos rayos iluminando una Biblia o un libro, se refiere a la Biblia, pues, escrito en 3 idiomas, latín, griego y hebreo, los idiomas en los que originalmente fue escrita la Biblia. Y es colocado aquí también con una intención. El mensaje cristiano es para todos los pueblos, independientemente de la cultura a la que se pertenezca. Todos los pueblos, por gracia de Dios, están capacitados para poder entender el mensaje de Jesucristo. Vamos a decir, tiene un especial significado en el contexto histórico de la época de las misiones, puesto que había 2 culturas marcadamente distintas, con sus valores muy propios, pero no por ello con particularidades que incluso podrían llegar a haber provocado fricciones entre unas visiones y otras. Enseguida están otros símbolos, todos tomados también de las Sagradas Escrituras. Del Nuevo Testamento están los 4 evangelios, de los cuales tenemos 3 recuperados con la intervención que se hizo en los años 90. Está el Evangelio de Juan, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Marcos. Cada uno de ellos simbolizado con un animal, como la tradición cristiana los ha simbolizado. Y son colocados aquí en el templo porque, bien, son la fuente de donde se alimenta, la fuente de donde bebe el cristiano. El que tiene una nueva condición de hijo de Dios se nutre de la vida de Jesucristo. Y la vida de Jesucristo está plasmada en los evangelios. Eso está porque fue parte de lo que vivió Jesús luchando contra el diablo. La luz y la paloma. La luz es Dios y la paloma es Jesús, que Dios mandó a Jesús a la tierra para que aprendiéramos quién es Dios. Para representar la Biblia. Para que los indios pudieran, como no sabían leer, para que se pudieran expresar con dibujos. Pero uno dice una cosa y cada quien interpreta como le parece, ¿no? Pero en realidad no sabe qué es lo que significa eso. Sí, está muy claro, pues están los evangelios, es el modo en que
Era como enseñaban Ajá. antes, que no había, ¿no? La manera de enseñar para que aprendieran los oradores. Fue como aprendían ellos a conocer más la religión y ahora ya está de otra manera, nos estamos aprendiendo con la Biblia, pero la forma en que ellos entendían era con las pinturas. Ajá, o sea que estos pues eran los misioneros, porque a los indígenas pues les han de haber platicado toda la vida, porque aquí está todo lo de San Lucas, de todos los evangelistas. Pero me imagino para que siguieran recordando les hicieron las pinturas, pero también dejaron los evangelios, cuáles son, y ellos así, para que no se les olvidara, y al entrar al templo pues estuvieran ellos recordando todo lo que es los evangelios. Está de todo, está la muerte, el infierno, está la Virgen del Apocalipsis, del último libro de la Biblia, y pues cogiendo la Biblia y sacando todos los evangelios, pues más o menos se sabe la doctrina que le estaban dando, ¿no?, a los indígenas. A ellos había que enseñarles la fe en Dios, tenerle fe a los santos, conocerlos a los santos, pero no bastaba con explicárselos. Se decían también que los misioneros también en sus informes mencionan que los indígenas aprendían mejor observando, mirando imágenes, que escuchando los discursos de las misas, los sermones. Creo que esta es una manera, es un recurso didáctico que se aprovechó pues durante la época para un mejor beneficio de la doctrina pues hacia los indígenas. Cuidaban mucho un aspecto, la solemnidad y la seriedad para los espacios sagrados. El indígena tiene un profundo sentido de lo solemne, de lo simbólico. Ahora, pues, los pueblos están llenos de folclore, o sea, no es ni más ni menos que el gusto de las culturas por la expresión simbólica de muchos valores. Y entonces el misionero era muy cuidadoso de eso. Reportan los misioneros jesuitas de que en las construcciones de los templos procuraban estar bien ornamentadas, bien pintadas los templos, por más pobrecitos que fueran, de adobe, pequeños, no dejaban de tener ese detalle del colorido que le gustaba mucho al indígena. Por otro lado, en la columna de enfrente, que está el diablo, podríamos pensar que es la fuerza del mal, ¿verdad?, y que está siendo atacada de alguna manera por la fuerza del bien dentro aquí del templo, ¿no? La figura de un ser humano, un varón con alas y con una serpiente que lo envuelve y tomándola en sus manos. Eso quizás y las alas y el color negro hacen creer a la gente que es el demonio, ¿no? Satanás, el autor del mal o el autor de todo pecado. También hay otra versión, asociándolo con las letras que están arriba, que dice la tradición se refieren a las tentaciones de Jesús en el desierto, o se refiere al tentador o al hombre tentado, al hombre que ha sido corrompido por el mal. También había indígenas violentos como hoy en día, ¿verdad? Me imagino que para enseñarles que si seguían todos
los pasos del Evangelio, pues estarían librados del mal, de ese mal que es el demonio, o que pues escogieran, ¿no?, ese camino, pues de los Evangelios. Aunque es muy austero, sencillo, vamos a decir, muy primitivo en cuestiones de técnicas, no podemos, vamos a decir, es un estilo muy distinto, no podemos compararlo con el arte del centro o el arte europeo. El tipo de trazos que se hacen sigue la técnica de la tradición de las culturas nativas en cuanto a la composición química, los materiales utilizados. Desde el punto de vista técnico, incluso también podemos decir que estos pigmentos son de tipo natural, ¿verdad? Pueden ser vegetales, minerales, que se han mantenido y son una técnica al fresco que se pinta sobre el muro, pues húmedo, y que permanece durante mucho tiempo con una consistencia que le permite soportar todo tipo no todo tipo, sino sí soportar unas temperaturas que se llevan, o cambios de clima incluso dentro del recinto, que eso de alguna manera son los factores de deterioro más cercanos, pues, a la pintura. El otro día amaneció con el pueblo que hace la boca que ya apareció un esqueleto. A ver, creo que eran cosas sobrenaturales. Un tema fundamental en la catequesis de iniciación es la muerte, o la conciencia del pecado, o la existencia del mal, como querramos ponerlo. Son temas muy relacionados: muerte, pecado, mal, que es una realidad de la que todos participamos de una u otra manera. Somos a veces cómplices o a veces víctimas de esas situaciones que vive el ser humano. Y encontramos al lado derecho, al lado derecho un esqueleto, y arriba una escritura retomada del libro del profeta Daniel, Mene, Tekel, Fares, que es una especie de advertencia, tanto tomada en tiempos de la Biblia, para el rey, de que él no tiene el poder absoluto, de que el mal que ha hecho al pueblo, pues Dios lo tiene en cuenta también. Pues la muerte, pero también ese esqueleto puede significar la ausencia de Dios. La ausencia de Dios, que estamos vivos pero muertos al Evangelio, muertos a la fe. Eso también eso también significa. Para mí la muerte eso significa, y creo que en aquellos tiempos también. ¿Quién pudo haberlos pintado las imágenes? Creo que es algo muy difícil. De hecho, para estar seguro de quién los pinta, obviamente tiene que existir la firma, pues, del pintor. Solamente eso es lo que nos podría dar un dato fidedigno. Podríamos especular diciendo que pudo ser la mano del indígena, pudo ser la mano de un mestizo, pudo ser la mano de un misionero incluso, ¿verdad? Pero eran personas que estaban incursionando de alguna manera en el arte de la pintura, y sobre todo, pues, del arte religioso. Obviamente pueden ser distintas manos, o la combinación en todos los murales que hay aquí, de la participación de distintas personas. Creo que se podría dar el caso. No tengamos, pues, la obsesión de decir fulano de tal la firmó. No cabe duda que aquí es una obra colectiva,
¿sí? Porque no hay uniformidad. ¿Sí? Si nos detenemos, no hay un solo pulso, ¿sí? Son muchos. Y lo digo por lo que se puede observar a simple vista, y también si nos detenemos, bueno, hay pintura más antigua que la otra, y es obvio, muy obvio por el estilo y por la edad de una pintura y otra, que no fue un único autor. Hay muchas manos en esto, y eso creo que le da también su particularidad y su relevancia. Yo veo diseños un poco distintos, a veces como que no encajan en la simetría, no son simétricas las figuras, o no, yo las veo mal proporcionadas incluso, pero son parte, pueden ser una mano indígena, ¿verdad? Puede ser una mano pima, una mano pápaga, que de alguna manera estaban aprendiendo a pintar o se estaban destacando ya como gente especializada en ese arte. El arte es para quien lo aprecia. Cuando los franciscanos con sus ideas o sus proyectos con las manos indígenas, es lo que se deduce por el estilo, hicieron esto, pues bueno, estaba dirigido al pueblo que acudía al templo. En la liturgia, en la celebración de la Eucaristía o en la celebración del bautismo o de los diversos sacramentos, utilizamos como una herramienta pedagógica esta herencia que tenemos. Así que no es meramente una obra artística, sigue siendo de manera ordinaria una herramienta al servicio de la evangelización. Así que la gente sigue reaccionando con gusto el descubrirlo, el arrancarle un secreto cada día a las paredes del templo. El que las hayan cubierto con cal también fue benéfico en su momento, porque eso hace que se queden protegidas, que las tengamos muy lejos de nuestras manos. Ya ve, como personas somos los que más daño causamos incluso a estos bienes, ¿verdad? Y somos los que a veces acabamos con esta técnica, que ahorita es un orgullo contar con ellas aquí en Pitiquito. La gente se distraía, ¿no?, viendo las pinturas, y por eso se dice que pusieron la cal, para que ya pusieran más atención al Evangelio, a la misa, ya no lo explicaba. Como la gente no se daba cuenta de lo que estaba hablando el padre Maquiavelo, mejor las borrar, según dicen que por eso las cubrieron, las taparon. Quién sabe qué sacerdote ordenaría, pero esa fue la idea que nos han hecho entender, que para no distraer a los feligreses, porque mira, ahí está, mira la escalera, y mira, y así no, ya poner más atención. Por supuesto, la pintura mural estuvo cobijada, estuvo guardada. No podemos calificar como un acto de ignorancia o de mala intención a una comunidad que la llenó de cal, que pintó sus paredes, las paredes de su casa. ¿Sí? El templo está como está gracias a, primeramente, la intervención del pueblo, de los fieles, de las mujeres. Día a día, de manera voluntaria, silenciosa, vienen y cuidan su lugar. La mejor conservación, la mejor obra de conservación, el pueblo de Pitiquito lo está realizando, y lo ha venido realizando por mucho tiempo. Nosotros aquí hace como 70 años nacimos, aquí nos criamos y aquí hemos vivido, y es lo que sabemos de eso. Puede ser que venga y se encuentre con otra gente que son de aquí Pitiquito, pero son nuevos, que ya no conocen, no saben de eso, no saben, porque sabemos nosotros por los años. Seamos de los más viejos. Ya somos los viejitos del pueblo.
Creo que es de suma importancia seguir manteniendo en buen estado de conservación estas pinturas. Creo que debemos de aportar, de apoyar en todo momento el que se difunda pues este patrimonio. Se difunde en el buen sentido de la palabra, en el buen sentido de la permanencia en buen estado de las pinturas, y también de alguna manera sugerirle pues a la comunidad de que ellos son los principales custodios de lo que aquí se encuentra en el templo. La intervención de restauradores de arte es necesaria para que se siga conservando. Incluso hay áreas que faltan por descubrir, o espacios que falta complementar, clarificar. Entonces, por eso es no solo saludable, sino necesaria para la vida del mismo templo y para el conocimiento de la misma comunidad. Se ha logrado de alguna manera el complemento entre la comunidad y el templo y la actividad que se genera obviamente por la religión, de que esto tiene que seguir, tiene que permanecer, tiene que cuidarse, y son nuestras, son patrimonio nacional, son patrimonio mundial, como ya lo decíamos, universal, y sobre eso es lo que debemos estar siempre los investigadores. Estas imágenes que tenemos aquí, que vemos, que en algún momento se le llamó arte sacro o arte religioso, hoy pues los podemos conjuntar y nombrarles bienes culturales, que son parte pues del legado histórico de los mexicanos y de todo el proceso histórico que se conformó a través pues de la época misional en estas regiones de Sonora, y que ha trascendido, como ya dijimos, a través de fronteras internacionales. Llama mucho la atención ver los rostros de las personas que vienen por primera vez, cómo se admiran, se dejan tocar por la sencillez de este arte. Siempre creo que ha tenido esa propiedad de impactar, de emocionar a quien se detiene a contemplar pues este arte, ¿no? Pitiquito es uno de los lugares más visitados en esta región del desierto, solo por contener estas pinturas en sus muros. La gente que habla de Pitiquito dice: donde están las pinturas, donde está el diablo, donde está la muerte. Eso ya es un símbolo, es un signo de identidad de las comunidades, identifican el bien. Y eso es lo que debemos siempre de protegerlo. Para mí creo que muy valiosas las pinturas, ¿no? Que nos dicen mucho por los años en que estaba uno menos comunicado. Ahorita tenemos mucha comunicación, mucha explicación, la Biblia, los sacerdotes, y antes era un mundo cerrado. No debemos desperdiciar este tipo de información. Sabemos que nos atañe como cultura, como pueblo, como comunidad, como identidad, como un legado histórico, y que pues permanecerá pues a través de las generaciones. Que se quedan maravillados, se quedan asombrados, y que obviamente se trasladan hacia la época
colonial en que se daban estos eventos históricos de la evangelización de los indígenas de esta región. Y sabemos que esa gente va a regresar en otro próximo viaje a admirar de nueva cuenta estas pinturas. Es un regalo, ¿sí?, guardado durante más de un siglo para los de esta generación. Es un tesoro, para mí digo que es un tesoro, a otros no les parece, que la deberíamos de tener limpia, pintada, que muchos comentarios. Se vería más bonita y se pinta, pero pues, el que sabe, ¿no? Uno sabe muy poco de eso. Pero ahí vemos lo que nos dejaron los antepasados.